¿Qué tal, muchachos? Buenos días. Nuevamente reencontrándonos en esta ya sexta semana de trabajo que vamos realizando en nuestro ciclo virtual vacacional de tu Academia Lumbreras, la Academia de las Fijas. Hoy para continuar con el desarrollo de nuestro curso de economía. ¿De acuerdo? Con el desarrollo de nuestro curso de economía. Si hacemos un poquito de memoria, muchachos, porque más o menos siempre tenemos que buscar, como decimos, empalmar, unir los temas que nosotros vamos trabajando, porque los cursos son, pues, sucesivos, ¿no? No son temas aislados, todo se relaciona, y mucho más en economía, que ya les he mencionado, ¿no? Que nuestro curso está como todo relacionado, ¿no? Y que parte desde conceptos tan básicos como la misma definición de lo que viene a ser la economía. Nosotros vemos aquí en la academia aspectos generales, generalidades, no entramos a profundizar más en el curso, ¿no? Eso ya sería una rama profesional específicamente, y son estos aspectos generales los que nosotros tenemos que tener bien claros, bien establecidos, porque constituyen potenciales preguntas de admisión. Ahora, muchachos, en las clases pasadas nosotros habíamos estado viendo lo referente al proceso económico o proceso productivo y a la primera de sus fases, que viene a ser la fase de la producción. ¿De acuerdo? Habíamos estado viendo entonces esto. Y nos faltaba ver solo un aspecto en esta primera, en este temita, ¿no? En este primer tema que estábamos viendo, referente a la primera fase, ¿no? Que viene a ser la fase de la producción. En la fase de la producción a nosotros nos estaba faltando ver solamente un aspecto más, sino que ya no nos alcanzó el tiempo, y como si bien yo alcanzo las clases grabadas a su promotor, eh, yo más o menos sé que ustedes tienen un tiempo en el que se les proyecta la clase, ¿no? Por eso no puedo extenderme demasiado. A veces no, incluso llego a pasar un par de minutos, pero más de eso no. Y nos faltaba ver solamente una parte de esta primera etapa de la fase de la producción, que vienen a ser los sectores productivos. Esa era la parte que nos estaba faltando. Vimos en esta parte de la producción, ¿no? Entendimos esta etapa como la etapa del proceso económico en la cual nosotros generábamos, ¿no? Obteníamos nosotros los bienes y servicios, ¿de acuerdo? Entonces vimos algunos indicadores, vimos lo que viene a ser el costo medio, vimos lo que venía a ser el costo marginal, ¿no? Entonces cositas, así vimos lo que era la productividad, ¿no? Y nos faltaba ver, como te digo, solamente esta parte. Pero no te olvides entonces de dónde partimos. Partimos de la producción, ¿no? La producción parte del proceso económico, y el proceso económico parte de nuestro tema de bienes y servicios. ¿Por qué? Porque nosotros decíamos, ¿cómo es que obtenemos estos bienes y servicios? Pues los obtenemos del proceso económico, ¿no? Y para que yo necesito los bienes y servicios, íbamos nosotros al primer concepto, que es el concepto de necesidad. ¿Qué es una necesidad? ¿Y por qué yo estudio la necesidad? Porque ese es el objetivo de la economía y lo tenemos en la definición, ¿no? Entonces nosotros decimos, ¿para qué está la economía? Para la administración de los recursos escasos en la satisfacción de las necesidades ilimitadas. Entonces mira qué bonito cómo se va más o menos empalmando el tema. ¿De acuerdo? Partíamos de la definición, las necesidades, llegábamos a los bienes y servicios, luego al proceso económico. Ahora estamos nosotros en la primera etapa, que es la producción, y me voy adelantando un poco. En esta etapa de la producción decíamos nosotros que teníamos involucrados a los factores productivos. Y justamente después de esto, ¿qué es lo que se nos viene? Se nos viene nuestro tema de los factores productivos. ¿De acuerdo? Se nos viene nuestro tema de los factores productivos. Entonces no te olvides, por favor. Y vamos a hacer, bueno, después hacemos el esquema general para más o menos acordarnos. Vamos ahora entrando a este ítem, ¿no? Este subtema que nos estaba faltando y que venían a ser los sectores productivos. ¿De acuerdo? Entonces tenemos por aquí, ¿no? Tenemos los sectores productivos. Listo, señores. Ahí están los sectores productivos. Muy bien, señores. Ahí los tienen también ustedes en el pantallazo del costado. Miren, cuando nosotros hablamos de los sectores productivos, en primer lugar, yo les recomiendo que tengamos claro, de partida nomás, cuántos son. ¿Y por qué me interesa este concepto de saber bien cuántos son, muchachos? Porque por ahí, textos inclusive, yo he escuchado docentes que hablan de sector primario, secundario, terciario y cuaternario.
De que muchos incluyen el sector cuaternario, correcto, eso yo no podría negar, como cuando hablábamos de los factores, ¿no? Y yo les decía, los típicos son naturaleza, trabajo, capital, empresa y Estado. Algunos incluyen el factor conocimiento, correcto, que yo lo puedo incluir dentro del factor trabajo, ¿no? Sin embargo, siempre yo prefiero ser un tanto conservador en no ir a muchos aspectos, ¿ya? No ir a muchos aspectos. Fijemos nosotros, chicos, como 3 a los sectores productivos. 3, ¿de acuerdo, muchachos? Vamos entonces por esta parte. Sectores productivos. ¿Cuántos vienen a ser? Te estoy mencionando. Vienen a ser 3, ¿no? Y son 3 aquellos que reúnen, ¿no? Entonces, son 3 aquellos que reúnen las actividades económicas del país, ¿de acuerdo? Las actividades económicas de nuestro país. Listo, señores. Entonces, son 3 porque reúnen todas las actividades económicas que se dan, se encuentran divididas en estos 3 sectores. Primer sector entonces que nosotros vamos a tener por aquí, sector número 1, vamos a tener nosotros el sector primario. ¿De acuerdo? Listo, señores, ahí tenemos nuestro primer sector, el sector primario. Muy bien, ¿a qué nos estamos refiriendo nosotros cuando hablamos del sector primario? Yo siempre les digo, no vayamos a las definiciones extensas y complicadas. El sector primario, señores, también se lo denomina el sector de las actividades extractivas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque viene a relacionarse con todas las actividades que hacen, que se encargan de hacer extractivas, ¿no? Se encargan de aprovechar directamente los recursos naturales. Entonces, este sector primario está relacionado en actividades que aprovechan, ¿de acuerdo? Que se dedican a aprovechar directamente, ¿de acuerdo? Aprovechar de manera directa los recursos naturales, ¿de acuerdo? Los recursos naturales. Entonces no te olvides esto, por favor. Primer sector que nosotros vamos a tener, el sector primario. Estas actividades del sector primario también se llaman actividades extractivas. ¿Por qué? Porque extraen, porque aprovechan directamente los recursos naturales. ¿De acuerdo? Aprovechan directamente los recursos naturales. Ahora sí, chicos, si nosotros quisiéramos fijar de repente por aquí algunos ejemplos. ¿Qué tendríamos nosotros de actividades dentro de este sector primario? Tendríamos, por ejemplo, la actividad de la agricultura, tendríamos la actividad de la ganadería, tenemos nosotros la actividad de ¿qué más? De la minería, por ejemplo, nosotros vamos a tener por aquí la actividad de la minería, vamos a tener también nosotros la actividad de la pesca, ¿no? Todo el conjunto de actividades que se relaciona con el aprovechamiento directo de los recursos naturales. Viene a ser el primer sector, sector primario, sector de las actividades extractivas. Listo, señores. Vamos por el segundo grupo y vamos a tener por aquí el grupo de las actividades económicas secundarias. ¿De acuerdo? Las actividades secundarias. ¿Cómo también se denomina a las actividades secundarias? También se las denomina como las actividades transformativas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener nosotros por aquí al grupo de las actividades transformativas. Entonces el mismo nombre te dice transformación. Entonces, ¿qué actividades van a estar aquí? Las actividades industriales. ¿De acuerdo? Nosotros por aquí vamos a tener al conjunto de actividades industriales. ¿Qué se encargan de hacer estas actividades industriales? Como dice el mismo nombre, transformativa. Entonces viene el término que transforman, ¿de acuerdo? Entonces decimos que transforman las materias primas, ¿de acuerdo? Que transforman las materias primas. Ojo, cuando yo les estoy diciendo materias primas, me estoy refiriendo ¿a qué? Me estoy refiriendo a los recursos naturales. ¿No? Me estoy refiriendo a los recursos naturales. Por ejemplo, nosotros dentro de estas actividades económicas secundarias, nosotros ¿a qué vamos a tener? ¿No? Imagínate, por ejemplo, la industria del petróleo, ¿no? La industria del petróleo. Nosotros vamos a tener la industria, por ejemplo,
siderúrgica, ¿no? La industria siderúrgica. Entonces, estas actividades están en el rubro transformativo, las actividades del sector secundario. Ojito aquí. Ustedes habrán escuchado muchas veces que se dice, el Perú es un país exportador de materias primas. Entonces, ¿cuál es uno de los sectores fuertes en nuestro país, por ende? El sector primario, ¿no? El Perú es hincha de ¿qué? Minería, extracción de recursos ictiológicos, la pesca, actividad agrícola. En la costa nosotros tenemos importantes valles agroindustriales, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos falta? Transformación, ¿no? Y esta actividad económica o el conjunto de actividades económicas secundarias son muy importantes para lograr el desarrollo económico de un país. ¿Por qué, señores? Porque es la industria la que va a generar una mayor cantidad de ingresos y una mayor cantidad de fuentes de trabajo. ¿Por qué? Porque bien saben ustedes que cuando una materia prima ingresa a la industria y sale como un producto, en ese proceso industrial, ¿qué es lo que gana? Gana un denominado, ¿no?, valor agregado, que tengo por acá en las pastillas. Entonces gana un valor agregado. Entonces ese valor agregado es el que va a constituir una gran fuente de riqueza para el país, para la región en donde se produce esto. Y como te digo, importante fuente de trabajo. De ahí que ustedes habrán escuchado muchas veces la frase, lo que nos hace falta en el Perú es industria. Claro, nos hace falta industrializar al Perú, aprovechar las materias primas que tenemos para exportarlas, pero no como materias primas, sino ya como productos más elaborados, como productos ya transformados. Y luego nosotros vamos a tener por aquí, aunque ya creo que no alcance mi pizarrita, sí, ya no alcanza me parece. Vamos a ver si lo hacemos alcanzar a la mala por aquí. Punto número 3, nosotros vamos a tener por aquí al sector terciario. ¿De acuerdo? Vamos a tener por aquí al sector terciario. ¿Cuáles vienen a ser los rubros del sector terciario? Viene a ser el sector de ¿qué? El sector de los servicios. ¿De acuerdo? El sector de los servicios. Entonces, ¿qué actividades van a estar aquí? Van a estar todas las actividades dedicadas ¿a qué? Dedicadas a la prestación de servicios, ¿de acuerdo? Dedicadas a la prestación de servicios. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos brindándote un servicio, estás recibiendo el servicio de la educación. ¿Qué más? Te vas a un hospital, ¿no? Te vas a un hospital. En un hospital, ¿qué es lo que estás recibiendo? Estás recibiendo el servicio de salud, ¿de acuerdo? Estás recibiendo el servicio de salud. Entonces, esas actividades abocadas a la prestación de servicios vienen a estar agrupadas en el sector terciario, ¿de acuerdo? Vienen a estar agrupadas en el sector terciario. Viene por aquí la nota importante que tú debes tener en cuenta. ¿Qué me dice esta nota? Me dice, cuidado. En algunos textos también te van a hablar de un sector cuaternario, ¿de acuerdo? Te van a hablar de un sector cuaternario. Entonces, ¿quién te dice que se encuentra dentro de este sector cuaternario? Te van a decir que aquí están las famosas TICs. ¿Qué son las TICs? El rubro de tecnología. Entonces, mira, vamos a tener el rubro de tecnología, información, ¿de acuerdo? Información y comunicación, ¿de acuerdo? Información y comunicación. ¿Qué es el asunto aquí? El asunto aquí, señores, es que este famoso sector cuaternario está un poquito complicado hablarlo en nuestro país, porque si nosotros tenemos un pobre sector secundario nada más, hablar de un sector de tecnología, información y comunicación, de TICs, va a ser mucho más difícil. Por eso este concepto yo prefiero no considerarlo y decir solamente los sectores productivos son tres los que agrupan las actividades económicas
de nuestro país. Sector primario, secundario y terciario. Solamente como una nota te indico que puede existir, ¿no?, en alguna bibliografía un sector cuaternario en donde tenemos a las TICs, tecnologías, información y comunicación. Principalmente se lo conoce, ¿no?, como el sector de las tecnologías, ¿no? Tecnologías que son bastante escasas en nuestro país, ¿de acuerdo? En nuestro país. Muy bien, señores. Con esto nosotros estamos cerrando lo que viene a ser el tema de la primera fase de nuestro proceso económico, que viene a ser la fase de la producción, ¿de acuerdo? La fase de la producción. Entonces, ahora sí, nos acordamos por favor un poquito de lo que venía a ser la producción, que les mencioné hace un momento. Hace un momento yo les decía, chicos, ¿qué es la producción? ¿No? Y ustedes me decían, pues la producción viene a ser la actividad, ustedes solitos en su casa, espero que estén pilas, siendo la actividad con la cual nosotros obtenemos, creamos, transformamos a los bienes y los servicios. Correcto. Y más o menos, ¿cuál era el esquema? Yo quiero que recuerdes, por favor, el esquema de esta fase de producción para que veas cómo nosotros entramos al siguiente tema. Nosotros decíamos, va a haber el ingreso de una serie de factores productivos, ¿de acuerdo? Vamos a tener nosotros el ingreso de factores productivos. ¿A dónde? A una industria, obviamente, ¿no? Vamos a tener por aquí el ingreso a una industria, a una fábrica, ¿no? Y de aquí, ¿qué es lo que nos va a salir? Fácil, lo que nos va a salir vienen a ser los bienes, ¿de acuerdo? Vienen a ser los bienes y los servicios, ¿de acuerdo? Entonces, este más o menos viene a ser el esquema, ¿no? Ahora, ¿cuál es nuestro siguiente tema que nosotros vamos a ver? Vamos a ver los factores productivos. No te olvides, ¿cuántos son los factores productivos? Yo te he dicho, consideremos 5. Los factores clásicos y los factores modernos. ¿Cuáles eran los factores clásicos? No te olvides nunca NTK. ¿Ya? NTK. ¿Qué viene a ser? Naturaleza. ¿De acuerdo? Vamos a tener nosotros por aquí la naturaleza. Luego vamos a tener nosotros el trabajo. ¿De acuerdo? Y vamos a tener nosotros el capital. Y luego nosotros teníamos el otro grupo que venían a ser los factores modernos, ¿de acuerdo? Los factores modernos, que son las 2E. No te olvides. La empresa, entonces primero nosotros vamos a tener por aquí a la empresa, y luego nosotros vamos a tener por aquí a quién, vamos a tener al Estado, ¿de acuerdo? Entonces, esos vienen a ser nuestros 5 factores productivos: naturaleza, trabajo, capital, empresa y Estado, ¿de acuerdo? Empresa y Estado. Entonces, este es nuestro siguiente tema que nosotros vamos a ver. Terminamos con lo que es producción, entramos a ver ya como tema los factores productivos, y de esto el primer factor productivo, que viene a ser el factor naturaleza, ¿de acuerdo? Pero entiende por favor cómo llegamos a esto. Entiende por favor y organizadamente lo que nosotros estamos trabajando en nuestro curso. La economía no son temas separados, así como yo siempre les digo en historia, no es que hoy se me antojó hacer cultura maya, mañana se me antojó hacer gobierno de Ramón Castilla y pasado a ser imperio de los incas. Esa no es una manera organizada de llevar un curso. En economía también. Nosotros, por ejemplo, no podemos agarrar y decir, ahora vamos a hablar de la población en edad de trabajar. No. O ahora vamos a hablar del trabajo. No es así. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que el trabajo es un factor productivo, y es más, si lo estás aprendiendo así en orden, NTK, naturaleza, trabajo, capital, es mejor ir ordenadamente. ¿De acuerdo? Hoy nosotros vamos a ver naturaleza, luego vamos a ver trabajo, ahí vamos a hablar, por ejemplo, de la población económicamente activa, inactiva, el subempleo, etc. Cuando nosotros hablamos del capital, ¿no? Pucha, ahí a veces nosotros queremos así un tema que de frente, capital circulante, etc. Entonces, no es la manera. Tenemos que saber de dónde sale todo eso. Otros de repente ven, ¿no? Tema, empresa. Hoy hacemos empresa.
y vemos, ¿no? Las empresas, cómo se clasifican, las sociedades, etcétera. Ahora sí, ¿de dónde sale eso? O sea, no es solamente hacer un tema en el aire, sino, mira, aquí te lo estoy llevando de manera ordenada. Partimos de la definición, luego necesidades, bienes y servicios, proceso económico, la producción, y de la producción vamos a ver cada uno de sus factores productivos. Mira, todo esto nosotros vamos a ver y luego vamos a entrar a la etapa de la circulación, ¿eh? Luego nosotros vamos a entrar a ver detenidamente qué es la circulación, ¿de acuerdo? Pero primero vamos analizando cada uno de estos factores, ¿de acuerdo? Entonces tenemos los factores productivos. Primer factor que nosotros vamos a tener viene a ser el factor naturaleza. Entonces, chicos, por aquí nosotros anotamos, estamos en el tema de los factores productivos, ¿de acuerdo? Entonces, ahí están mis factores productivos. Primer factor productivo que nosotros vamos a tener viene a ser el factor naturaleza, ¿de acuerdo? Viene a ser el factor naturaleza. Ojito aquí, en algunos textos no lo colocan como naturaleza, sino lo vas a encontrar con este nombrecito. También, no te preocupes, no te asustes. Lo vas a encontrar como el factor de recursos naturales, ¿de acuerdo? Lo vas a encontrar también con este nombre, naturaleza o recursos naturales. Es lo mismo. ¿A qué nosotros nos estamos refiriendo cuando hablamos del primer factor, el factor naturaleza? Nosotros nos estamos refiriendo a todos los elementos que van a constituir esto, recursos naturales. Estamos hablando de todos los elementos que nosotros vamos a encontrar ¿en dónde? En la naturaleza, ¿de acuerdo? Entonces vienen a ser todos los elementos, entonces vienen a ser el conjunto de elementos que están en la naturaleza, entonces de la naturaleza, pero que a mí me interesan. ¿Por qué? ¿Por qué me interesan? Porque son factores productivos. Entonces, si son factores productivos, ¿qué implican? Que estos elementos de la naturaleza se usan, entonces por aquí nosotros podemos colocar usados en las actividades económicas, ¿no? Entonces, utilizados en alguna actividad económica. Ese viene a ser nuestro primer factor, esa viene a ser una definición de nuestro primer factor, el factor naturaleza. Entonces no te olvides, ¿qué es el factor naturaleza? Es un elemento de la naturaleza, son elementos que están en la naturaleza y que tienen esta característica, son usados dentro de las actividades económicas, ¿de acuerdo? Dentro de las actividades económicas. Nota importante, señores, por aquí. Nota importante, señores, que nosotros vamos a indicar por aquí. El factor naturaleza, ¿de acuerdo? Viene a ser el principal, no te olvides esto por favor, principal factor en la producción. ¿Ya? Principal factor en la producción. Entonces, mira, dato importante, principal factor en la producción, ¿cuál viene a ser? Viene a ser el factor naturaleza, que también se lo conoce como el factor de los recursos naturales. Listo, chicos. Punto número 1 que nosotros vamos a ver con respecto a la naturaleza. Vamos a ver lo que corresponde a su clasificación. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces lo que corresponde a su clasificación. Bien, clasificación de los recursos naturales. Vamos a tener N clasificaciones de los recursos naturales. Y estas clasificaciones pues van a depender un tanto, ¿no?, del interés o del enfoque que nosotros le querramos dar. Ustedes van a encontrar clasificaciones de los recursos naturales en ecología, desde un punto de vista ecológico, desde un punto de interés de la ciencia ecológica. Aquí nosotros estamos viendo, ¿no?, la naturaleza como ¿qué te puedo decir? El punto de vista de interés, o bajo el punto de vista de interés de la economía. Entonces, ¿cómo nos interesa a nosotros entender la clasificación de los recursos naturales? ¿En función de qué? ¿No? A nosotros nos interesa la clasificación de los recursos naturales, ¿según qué cosa? Según su disponibilidad, ¿de acuerdo? Entonces, según su disponibilidad, según estén o no disponibles, ¿de acuerdo? ¿Y esto con qué se va a relacionar? Esto se va a relacionar
con las posibilidades de su recuperación. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener por aquí, se va a relacionar con las posibilidades, ¿de acuerdo?, de recuperación. Ahí está, las posibilidades de su recuperación. Listo, chicos. Esta clasificación es también una clasificación que nosotros la vamos a utilizar cuando vemos nuestro curso de geografía. Ahí también nosotros vamos a ver la clasificación de los recursos naturales según su disponibilidad, es decir, estamos hablando de sus posibilidades de recuperación. La mayoría de textos, chicos, la mayoría de textos clasifica a los recursos naturales solo en dos grupos: los recursos naturales renovables y los recursos naturales no renovables. Nosotros vamos a hacerlo en tres grupos, que es, creo yo, la clasificación, si lo vemos desde un punto más objetivo, porque yo no puedo estar mezclando a los animales con la radiación solar. Entonces no podemos hablar nosotros de renovables o no renovables, sino tenemos que hablar de tres grupos. ¿Cuáles son? El primer grupo que nosotros vamos a tener viene a ser el grupo de los recursos inagotables, ¿de acuerdo? Entonces, primer grupo que nosotros vamos a tener vienen a ser los recursos inagotables. Como el mismo nombre lo indica, recursos inagotables, no se agotan. Entonces, ¿cómo nosotros podemos señalarlo de repente para no redundar? Que son muy abundantes, ¿de acuerdo? Entonces, por aquí indicamos que vienen a ser estos recursos muy abundantes. Por eso es que son inagotables. Esta característica de ser muy abundantes y que va a caracterizar a los recursos inagotables, nosotros lo vamos a ver muy bien plasmada en qué ejemplo, en qué caso. En el caso de los bienes libres. No sé si ustedes recuerden los bienes libres. Espero que sí lo recuerden. Cuando nosotros hacíamos una clasificación de los bienes, no te olvides la definición de bienes, que son objetos o cosas que nos pueden servir a nosotros para satisfacer necesidades. Nosotros decíamos, hay los bienes libres y los bienes económicos. Y una característica de los bienes libres es que son inagotables, que son muy abundantes, ¿no? Y no te olvides que por eso esos bienes no nos interesaban mucho en el curso, porque al ser tan abundantes no tenían un valor en el mercado. No se transaban, no se comercializaban. Entonces, vamos por esas características, ¿de acuerdo? Entonces, mira, todo se va relacionando. Los bienes libres son estos, son los recursos inagotables, son los recursos muy abundantes. ¿Qué recursos nosotros vamos a tener por aquí? Mira, nosotros vamos a tener, por ejemplo, aquí, vamos a tener a la energía, por ejemplo, a la energía eólica, ¿no? La energía eólica. Vamos a tener ¿a qué más? Vamos a tener a la radiación solar. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener a la energía geotérmica, ¿ya? La energía geotérmica. Entonces, la energía geotérmica. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, este tipo de recursos son inagotables. No sé si ustedes recordarán que yo les decía, la energía del sol, ¿no? Tú en tus techos colocas tus paneles solares, ¿no? Y yo les decía, jamás va a venir Hidrantina y te va a decir, oye, también estás utilizando energía del sol. No, ¿no? El aire a nosotros nadie nos cobra para respirar, ¿no? Nosotros respiramos libremente, porque como el aire es abundante, ¿no? El aire es abundante, entonces es un recurso inagotable, ¿no? En el caso de la energía eólica, de repente por aquí me están escuchando algunos que sean de Chota, ¿no? En Chota están haciendo un parque eólico y ya ha entrado en funcionamiento, es más, el parque eólico, que ya se lo ha conectado a la red de electrificación nacional, ¿no? La red de electricidad nacional, y que son unas gigantescas aspas que con la fuerza del viento empiezan a girar y nos van a generar a nosotros energía eléctrica, ¿de acuerdo? Energía eléctrica. Y vamos a tener también el caso de la energía geotérmica, ¿no? Nosotros nos preguntamos, ¿por qué en los baños del Inca nosotros vamos a tener agua caliente, ¿no? La respuesta está en la energía geotérmica. La Tierra internamente
tiene una energía vasta, gigantesca, sino que es muy complicada llegar a utilizarla y que la evidencia más grande están en las aguas termales y mucho más en zonas de gran, ¿qué te podría decir? Vulcanismo, no sé si el término sea correcto llamarlo así, como el caso de Baños del Inca, en donde se evidencia con la emanación de aguas calientes, ¿de acuerdo? De agua con temperatura caliente. Entonces, chicos, este primer grupo viene a ser los recursos muy abundantes, los recursos inagotables. Había estado en estos días justamente trabajando en otro grupo y me decía un alumno una pregunta interesante. Me decía, ¿y el agua? ¿El agua es un recurso inagotable? Me decía, hasta donde yo sé, el agua, me dice, ha sido muy popular una noticia que nos decía el agua ya está por cotizarse dentro de la bolsa de valores de Wall Street, ¿no? Me parece que lo han colocado como un valor a futuro todavía. Y el razonamiento es sencillo, pues muchachos, ¿no? El agua es un recurso muy abundante, pero lo que no es ya muy abundante es tener fuentes de agua limpia, ¿no? Eso ya no resulta muy abundante. Agua hay, en los océanos hay un montón de agua. Pero ¿cuál es el problema? Que, por ejemplo, aprovechar el agua del mar, llevar a cabo un proceso de desalinización del agua, es un proceso muy caro, y es un proceso que también genera impacto, ¿no? Un fuerte impacto ambiental, porque no sé si ustedes sepan, pero cuando ingresa una cantidad de agua, ¿no? Agua salada del mar, una parte es la que pueden extraer, ¿no? Y desalinizar el agua, y el resto de agua se va como un agua en salmuera, pues, ¿no? Que nuevamente regresa al mar. Imagínate, se está alterando la salinidad del agua. O sea, es un asunto delicado en cuanto a cambios en los ecosistemas. Ahora, las fuentes superficiales de agua sí se están viendo duramente afectadas, ¿no? ¿Y eso a qué nos está llevando? A la escasez del agua. Y cuando nosotros hablamos de la escasez del agua, ya nosotros estamos hablando ¿de qué? De que ya no es un recurso pues inagotable. Cuando nosotros habíamos estado viendo nuestro tema de bienes, ya no podemos hablar del agua como un bien libre, sino nosotros tenemos que hablar del agua como un bien de tipo económico, ¿de acuerdo? Como un bien de tipo económico. Entonces, miren, más o menos por ahí viene el esquema. El agua no es, y es más, nunca ha sido un recurso inagotable, ¿no? Si nosotros hablamos del agua, por ejemplo, como un recurso para el aprovechamiento humano, ¿no? Si hablamos como un recurso en general, obviamente es inagotable, ¿no? El agua del mar nunca se va a secar, pero si hablamos del agua como un recurso con características para nuestro aprovechamiento o para algunas de nuestras actividades económicas básicas como la agricultura o la ganadería, esta agua no es útil, no es aprovechable. ¿De acuerdo, señores? Entonces, primer grupo, los recursos inagotables. Luego nosotros, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener al grupo de los recursos renovables. ¿De acuerdo? Vamos a tener al grupo de los recursos renovables. ¿Quiénes están en este grupo de los recursos renovables? Mira, son aquellos que en un corto plazo, podemos llamarlo así, ¿no? En un corto plazo, tienen capacidad ¿de qué? De regenerarse. Entonces, estos se regeneran. Listo, señores, no me alcanzó la letra. Pero ahora sí, dentro de los recursos renovables, podemos nosotros saber dos subgrupos. ¿Y cuáles vendrían a ser esos dos subgrupos? El primero, que vendrían a ser los recursos renovables verdaderos, y el segundo, que vendrían a ser los recursos naturales aparentes. Cuando nosotros hablamos de los recursos verdaderos, nosotros apuntamos a dos. ¿Cuáles vienen a ser? La actividad de la agricultura y la actividad de la ganadería. ¿De acuerdo? Característica de los recursos verdaderos. Una palabra clave, se reproducen. ¿De acuerdo? Se reproducen. ¿Ya? Entonces ahí nosotros tenemos, por ejemplo, a la agricultura y tenemos también a la ganadería. ¿De acuerdo? Voy a borrar esta parte. ¿De acuerdo, señores? Entonces no te olvides cómo nosotros lo estamos clasificando a nuestros recursos naturales. Listo. Primer grupo, entonces, los verdaderos. Segundo grupo que nosotros vamos a tener por aquí, vamos a tener el grupo de los recursos aparentes. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son los aparentes? Los aparentes son aquellos que para regenerarse, entonces, cumplen ¿qué cosa? Cumplen ciclos. ¿De acuerdo? Entonces,
cumplen ciclos. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de los ciclos biogeoquímicos, ¿no? No sé si ustedes habrán visto ya ese tema en ecología, ¿no? Me parece que ahí es, claro, ahí es el tema que se ve, ¿no? En el curso en que se ve esto, los ciclos biogeoquímicos. Entonces, aquí sí nosotros podríamos decir, aquí se está el agua, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿quién va a estar? ¿Quién más? El suelo, ¿no? Entonces, cumplen ciclos, ¿de acuerdo? Cumplen ciclos. Y, por ejemplo, ¿no? Ahí, esto es, ojo, por ejemplo, los ciclos biogeoquímicos, ¿no? Los ciclos biogeoquímicos. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del ciclo del agua, y aquí viene lo que hemos estado hablando un poco del agua, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de este ciclo del agua? Que normalmente el agua se tendría que regenerar. Veamos nomás el caso de Cajamarca. Yo siempre les he estado explicando estas últimas veces sobre, por ejemplo, lo que es el flujo base en el caso de los ríos, ¿no? Les decía, siempre un río va a tener un poquito de agua. Ese poquito de agua que va a tener va a constituir su flujo base, ¿no? Y es ya preocupante cuando un flujo base se seca, ¿no? Eso es muy preocupante. Y en Cajamarca ustedes se habrán dado cuenta que en este año que ha pasado hemos tenido un año seco y este flujo base prácticamente se ha terminado secando, muchachos. Prácticamente el flujo base de los ríos se ha secado. Los que iban de repente a Baños del Inca habrán visto que el río ha estado, en los últimos meses antes de que ya empiecen las lluvias, ha estado casi completamente seco ese río. Y eso nos preocupa, ¿por qué? Porque nos refleja que este ciclo que es el que me permite a mí que mi recurso sea renovable, que a corto o de repente mediano plazo se pueda regenerar, se está alterando. ¿Y por qué se está alterando? Por un sencillo factor, la contaminación ambiental. La contaminación ambiental, la deforestación, ¿no? Por ejemplo, seguir expandiendo las ciudades y sembrar cemento, porque eso es lo que estamos haciendo, solamente sembrar cemento, está alterando nuestros ciclos. Y también, por ejemplo, ¿no? La siembra de algunos cultivos o de algunas plantas que terminan dañando el suelo. Por ejemplo, yo siempre critico, ¿no? El eucalipto. El eucalipto tiene unas raíces que buscan agua. El eucalipto absorbe la mayor cantidad de agua que encuentra. Entonces, ¿qué hace? Sus raíces no se van hacia el fondo, sino sus raíces se extienden. Sus raíces buscan agua y en su búsqueda del agua destrozan el suelo. Y debajo del suelo nosotros tenemos como una gigantesca red, imagínate, una red de agua, una red de tuberías, que son las redes naturales que posee el suelo. ¿Y qué hacen a veces las raíces de los árboles? Como el eucalipto, destrozan completamente toda esa red de tuberías y terminan afectando al ciclo hidrológico, ¿no? Terminan afectando al ciclo hidrológico. Listo, señores. ¿Y cuál viene a ser el tercer grupo que nosotros vamos a tener? Entonces, inagotables, por aquí tenemos a los renovables y por aquí nosotros vamos a tener a los recursos no renovables, ¿de acuerdo? Vamos a tener por aquí a los recursos no renovables. ¿Quiénes son estos recursos no renovables? Aquellos que a corto, ¿de acuerdo? A corto o mediano plazo no se regenera, ¿de acuerdo? Entonces, bien claro, no se regenera. Entonces, no se regenera. Por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener en los recursos no renovables? Vamos a tener el caso de los hidrocarburos, por ejemplo, el petróleo. Vamos a tener, por ejemplo, el gas. Vamos a tener, por ejemplo, los minerales, ¿no? Algunos de repente me dicen, como una vez me hicieron una pregunta y me dijeron, pero si el petróleo, una pregunta, me dijo un alumno, yo no entiendo por qué dicen que el petróleo no es renovable, me dijo. Si el petróleo sale de materia orgánica de hace muchos años, ya pues la materia orgánica también de los años que han ido sucediendo, también se debe hacer petróleo. Bueno, es una buena lógica, se puede hacer petróleo. Pero si nosotros tenemos petróleo hoy y en grandes yacimientos, eso se explica por qué. Porque durante la historia de la Tierra se dieron, por ejemplo, fenómenos naturales. Imagínate un fenómeno natural que, por ejemplo, se dice, ¿no? La etapa de los dinosaurios, de la flora y de la fauna de esa época, ¿no? Fue sepultada de un momento a otro. Algunos hablan de erupciones volcánicas constantes, de repente fue un meteorito, como se menciona, pero hablamos de que de un momento a otro gigantescas cantidades de materia orgánica pues se terminaron, por decirte, sepultando
y dieron origen a estos grandes yacimientos petrolíferos. Ahora, en la actualidad y en el paso de los años, ya no hemos tenido unas fuentes importantes de materia orgánica con las cuales nosotros hayamos podido obtener este tipo de recursos, ¿no? Entonces, por eso el petróleo, los minerales, por ejemplo, los minerales también están asociados a la evolución o a la formación de la Tierra. Procesos orogénicos fueron los que nos generaron la cordillera de los Andes. O sea, de ahí data la creación de los minerales. Y que en su lento enfriamiento, porque el enfriamiento de la cordillera de los Andes fue lentísimo, en ese lento enfriamiento se fueron cristalizando los minerales. Entonces, ¿eso podrá ocurrir de nuevo? No. Entonces no va a ocurrir de nuevo. Por eso estos recursos son recursos no renovables. A corto o mediano plazo, es preferible decirlo así, a corto o mediano plazo, no se pueden regenerar. ¿De acuerdo? Y algunos de ellos nunca se pueden volver a regenerar o a obtener. ¿De acuerdo, señores? Entonces, esa viene a ser la clasificación de los recursos naturales. Muy bien, chicos. Vamos con el siguiente aspecto. Aspecto número 2. Voy a borrar toda esta parte, muchachos. Entonces, ya vimos que son los inagotables, renovables verdaderos, renovables aparentes y los no renovables. ¿De acuerdo? Y los no renovables. Punto número 2 que nosotros vamos a ver de los recursos naturales. Vamos a ver los elementos que nosotros vamos a encontrar en la naturaleza. ¿De acuerdo? Elementos de la naturaleza. ¿Cuántos elementos nosotros vamos a tener en la naturaleza? Vamos a tener 3. ¿De acuerdo? Vamos a tener 3. Primer elemento que nosotros vamos a tener viene a ser el elemento medio ambiente. ¿De acuerdo? Entonces, punto número 1, nosotros vamos a tener por aquí el primer elemento que viene a ser el elemento del medio ambiente. ¿De acuerdo? Medio ambiente. El medio ambiente, bueno, primero entendamos bien de dónde viene este término de los elementos. O sea, ¿qué elementos nosotros tenemos en la naturaleza que nos interesan para nuestro curso, ¿no? Nosotros aquí no vamos a hablar de elementos desde el punto de vista, como te vuelvo a repetir, biológico o ecológico. Nosotros vamos a hablar de los elementos de la naturaleza que nos sirven para las actividades económicas. Punto número 1, medio ambiente. ¿Qué obtengo yo del medio ambiente? El medio ambiente está compuesto por 2 cosas, chicos, que nos interesan a nosotros. El clima, que lo podemos definir como las condiciones, ¿de acuerdo? Las condiciones meteorológicas, ¿de acuerdo? Lo podemos mencionar así, como un conjunto de condiciones meteorológicas. Nosotros, por ejemplo, hablamos de cuando tocamos nuestro tema de climatología. Toma un ratito, voy a borrarlo esto para escribir un poco más atrás, más que la pizarra es pequeña, pierdo mucho espacio. Nosotros hablamos de climatología, ¿no? Decimos, ¿qué es el clima? Eso es el clima, ¿no? Un conjunto de condiciones meteorológicas de un determinado lugar, ¿no? Condiciones meteorológicas. Entonces, por ejemplo, nosotros hablamos de la humedad, meteorológicas. Nosotros hablamos, por ejemplo, de la humedad, nosotros hablamos, por ejemplo, de la radiación solar, nosotros hablamos, por ejemplo, de la presión atmosférica, la temperatura. Esas son condiciones meteorológicas que están dentro de este primer componente del elemento medio ambiente, que es el clima. ¿De acuerdo? Que es el clima. Nosotros aprovechamos clima, por supuesto, pues tiene una influencia directa. Y eso vamos a verlo nosotros cuando decimos el factor naturaleza es condicionante. ¿Por qué es condicionante? Porque yo no puedo tener cultivos de arroz en Cajamarca, pues. Por eso, ¿no? Porque de repente el clima o el relieve no me lo permite. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo quiero tener X cultivo en Cajamarca, el clima no me lo permite. Quiero desarrollar cierta actividad en Cajamarca, el clima no me lo permite o sí me lo permite. Entonces, son el conjunto de condiciones meteorológicas de una determinada zona o región. Segundo, que nosotros vamos a tener, el segundo componente viene a ser el componente denominado territorio. ¿De acuerdo? Viene a ser el componente territorio. Aquí nosotros, por ejemplo, vamos a tener el suelo, vamos a tener, por ejemplo, el subsuelo, vamos a tener, por ejemplo, un territorio acuático, marino, de repente. Entonces, eso viene a ser el segundo componente, ¿no? El componente territorio, suelo, el espacio, ¿de acuerdo? Que nos interesa en cuanto a nuestro elemento medio ambiente.
Esto nos da la naturaleza, claro. Nosotros necesitamos del clima, claro. Necesitamos del territorio también. ¿De acuerdo? Necesitamos del territorio. Ahora sí, segundo, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Vamos a tener a las materias primas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener por aquí a las materias primas. Pregunta, señores, ¿qué vienen a ser las materias primas? Las materias primas vienen a ser pues los elementos, los recursos de la naturaleza que nos van a servir ¿para qué? Para generar bienes y servicios. Entonces, son el conjunto de recursos, ¿de acuerdo? Son el conjunto de recursos con los cuales yo voy a generar ¿qué cosa? Voy a generar bienes y servicios, ¿no? Voy a generar bienes y servicios. Ahora sí, señores, miren. ¿Cómo podemos subclasificar a este componente, a este elemento, perdón, materias primas? Los podemos clasificar según su grado o no de transformación. ¿De acuerdo? ¿Cómo así? A ver, vamos explicándolo detalladamente. Mira, primero nosotros vamos a tener las materias primas en estado natural. ¿Ya? Vamos a tener nosotros las materias primas en estado natural. Estas materias primas en estado natural tienen una característica. No han sido transformadas. ¿De acuerdo? No se han transformado. No se han transformado. Por ejemplo, nosotros ya habíamos hablado de este ejemplo, me parece. Y nosotros decimos, por ejemplo, un árbol. Por ejemplo, nosotros vamos a tener un árbol, ¿no? Entonces, un árbol no ha sido transformado. Yo me voy y talo mi árbol y viene a ser una materia prima, pero una materia prima en estado natural. No ha pasado por ningún proceso de transformación. ¿De acuerdo? De transformación. Listo. Siguiente, ¿qué es lo que voy a tener yo? Ya no es un estado natural, ahora voy a tener un segundo estado que viene a ser un estado industrial. Entonces tengo por aquí un estado, industrial. Entonces, este estado industrial, el mismo nombre lo dice, ya no es una materia prima que no se ha transformado, sino que sí se ha transformado. Esta sí se ha transformado, o mejor le coloco así para que lo entiendas mejor. Ya se transformó, listo, ya pasó por un proceso de transformación. Pero ¿qué es lo que sucede? No es apta, ¿de acuerdo? Aquí le pongo pero, no es apta para el aprovechamiento. ¿Ya? Pero no es apta para su consumo, podemos llamarlo así, ¿no? Para su consumo. Por ejemplo, ya que estamos hablando del árbol, yo te digo, por ejemplo, un tablón, ¿no? Creo que algunos deben conocer esto, ¿qué es lo que es un tablón? Un tablón es cuando el arbolito no pues lo llevan primero a un aserradero. El árbol no le dan de frente al carpintero, primero se va a un aserradero y del árbol sacan tablones. ¿Se habrán visto? Justamente unas tablas, pues, ¿no? Unas tablas un poco gruesitas. Y esas tablas recién se le dan al carpintero para que lo acabe de transformar y ya te dé una silla, ¿no? Entonces, ¿qué es ese tablón? Es una materia prima, claro. Tiene que entrar a un proceso industrial nuevamente. Pero previamente ya ha sido transformado. Ahora, ¿el tablón yo lo podré aprovechar directamente? No, esa es la otra característica. Ya se transformó, pero todavía no está apta para su consumo, para su aprovechamiento como un bien. Todavía le faltan nuevas etapas de transformaciones. Por ejemplo, un tablón. Y la última que nosotros vamos a tener son los productos naturales, ¿de acuerdo? Entonces, por aquí nosotros vamos a tener los productos naturales. ¿Qué es lo que viene a ser un producto natural? Escúchame. Viene a ser aquel que no necesita, ¿de acuerdo? Que no necesita ningún tipo de transformación. ¿De acuerdo? No necesita entonces ningún tipo de transformación. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la leche. Por ejemplo, las frutas. Por ejemplo, los huevos, ¿no? No necesitan transformación. Tú dirás, oye, pero ¿sabes qué? Si la leche yo la puedo llevar a la industria y la hago leche evaporada, ¿no? La pasteurizo y saco mi leche evaporada. Claro, ya estamos viendo algunos, ya ese sería un ejemplo ya, como se dice, ya le estamos buscando la sin razón al asunto, ¿no? La cosa es que entiendas la esencia de esto. El producto ya está listo.
O sea, ese no necesita transformación, no es como el árbol, ¿no? Ese ya no necesita la leche, lo puedes consumir, lo puedes industrializar, claro, pero en sí ya está apta para el consumo. Los huevos, las frutas también, son productos que ya no necesitan ser transformados para poder aprovecharlos, ¿de acuerdo? Y están listos para su consumo, ¿de acuerdo? Para su consumo. ¿Cómo vamos de tiempo? Uy, ya estamos en el tiempo, chicos. Entonces, nos quedamos en el segundo elemento, que viene a ser el elemento medio ambiente, ¿de acuerdo? El elemento medio ambiente. Listo, señores, vamos avanzando con nuestro cuestionario. Vamos avanzando con nuestro cuestionario rápidamente. Ahí está, cuestionario de repaso. Pregunta 1, dice, relaciona correctamente los sectores productivos. Dice, la actividad primaria dice, relacione correctamente. Bueno, ahí sería verdadero o falso, no sé por qué he puesto relacione. Bueno, dice, la actividad primaria tiene relación con la naturaleza, verdadero. Segundo, dice, el sector terciario, ese es de los servicios, dice, ¿es conocido como el sector de servicios? Por supuesto, verdadero. Entonces tenemos verdadero, verdadero. Entonces, mira, ya de una vez vamos pensando entre ¿es la A o es la D? Listo, vamos por la tercera. Dice, ¿el sector secundario transforma la materia prima? Correcto, verdadera. Y la última dice, ¿la actividad extractiva pertenece al sector secundario? Falso. La extractiva corresponde al sector primario. Alternativa correcta, alternativa D. Pregunta 2 dice, es un ejemplo de sector productivo primario y terciario. Primario, extractivo, listo, voy buscando. Avícola, sí, porcicultura también. Agroindustria, no, porque la agroindustria es transformación de productos agrícolas. Ganadería, sí. Bebidas gaseosas, no, eso es industria, listo. Entonces puede ser A, B o D. Y luego nos dice, y terciario, sería servicios. Manufactura es industria. Telecomunicaciones es telecomunicaciones, servicios, correcto. ¿Cuál sería la alternativa correcta? La alternativa correcta es la alternativa B. Vamos a la pregunta número 3. Dice, ¿un minero en qué sector trabaja? La minería es una actividad primaria, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? A o C. Dice, mientras un médico trabaja en el hospital. ¿Qué presta el médico? Servicios. Actividad terciaria. Alternativa correcta, alternativa C. La 4, última pregunta, dice, un joven tiene en la actualidad 18 años y dedica su tiempo completo a cursar estudios en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNAC. Puede ser catalogado según la metodología oficial que emplea el INEI como parte de. Pregunta que le estaremos resolviendo. Esta es una pregunta que mejor la dejo para la próxima clase. Forma parte de la población económicamente inactiva, ¿ya? ¿Dónde está? A ver esa respuesta en la alternativa C, ¿ya? Eso es más o menos, yo pensaba llegar, era muy optimista, mira, en naturaleza terminamos y pensaba yo ya llegar hasta trabajo. Bueno, chicos, ahí nos quedamos por hoy, esperando que les haya gustado la clase, que haya quedado todo claro. Nos estamos reencontrando en nuestros otros cursos y con economía ya hasta la próxima semana. Un abrazo, se cuidan.